señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace un momento, comenzando la meditación, nos poníamos bajo la protección de San José, nuestro Padre y Señor. Y es que queremos seguir fijándonos en esa figura del Santo Patrón de la Iglesia Universal. Queremos, Señor, con tu ayuda, seguir recorriendo las virtudes de San José, seguir de la mano de esa devoción del Papa Francisco, quien nos va descubriendo a través de su encíclica, pues aspectos que tú y yo podemos vivir. Y el Papa decía, José amó a Jesús con un corazón de padre. De hecho, así es como comienza su encíclica. Y es que, dice el Papa, son los 4 evangelios los que nos dicen que Jesús fue realmente, era hijo de José. Quizás un buen detalle que quería tener el evangelista Mateo para señalar precisamente esa paternidad, una paternidad especial, una paternidad entregada a través de su evangelio. Fíjate que antes de narrar cómo se lleva a cabo el nacimiento de nuestro Señor, hace una descripción de la genealogía desde Abraham, pasando por el rey David, hasta llegar a Jacob, padre de José, y concluye, de quien fue el marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Es como recordar que se cumplía también la profecía a través de esa paternidad, de esa genealogía que llega a través de José. Dice también el Papa, que José tuvo esa valentía de asumir esa paternidad legal de nuestro Señor, desde el mismo momento cuando recibió ese anuncio del ángel en ese sueño. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a sus pueblos de sus pecados. Y fijémonos un momento en esa vida de José, en esos planes que tiene. Pensemos por un momento, volvamos a Nazaret y recordemos que él estaba prometido con María, esta joven doncella, a quien le había seguramente ya revelado su gran amor. No sabemos tantos detalles como si quisiéramos detenernos en ellos, pero el Evangelio solo nos da algunas pinceladas. Nos imaginamos que José, previo a esos días de los desposorios, pues se dedicaría más tiempo a trabajar en el taller, quizás con trabajos extraordinarios para juntar un poco más de dinero, para que su futura esposa pues no pasara necesidad, para llegar a una casa digna. Nos imaginamos a José ahorrando, ilusionado con su futura familia, contento de recibirla en su casa, de tener detalles de cariño para ella, soñar con los hijos. Y eso le animaba a trabajar más duro, a ser mejor hombre.
Y aquí es donde nos detenemos un momento a pensar, Señor, con tu ayuda, ¿cuál sería esa virtud, además de ser un varón justo? ¿Cuál sería esa otra virtud que hizo que José fuese escogido por Dios para el mayor trabajo, el mayor oficio que puede tener, la mayor vocación que puede tener alguien sobre la tierra, en toda la historia de la humanidad? Este joven carpintero de Nazaret, escogido por Dios para cuidar de la Madre de Dios y cuidar del mismo Dios hecho niño. Y entonces, ¿cuál sería esa virtud que él supo encarnar, que supo vivir, que lo facultó para esa gran misión? Eso es lo que el Papa también se pregunta. Él seguía su vida, él seguía ilusionado con los desposorios. Sabemos tú y yo que son un momento importante en la vida de las dos familias, porque a través de ellos se hace público esos deseos de matrimonio. Y entonces los testigos son el padre y los hermanos de sangre de la futura esposa, quienes en esa fiesta, en esa reunión, pues cuadran los detalles de la futura boda, y quien también reciben esa dote de José, que debía pagar al padre de la esposa, ofreciéndolo también como manifestando esa materialidad real, el deseo de querer tenerla como esposa. Los rabinos enseñaban que esos desposorios se celebraban algunos meses antes del matrimonio, unos 6 meses antes de las bodas, o incluso un año. Desde ese día, era un día de gran fiesta en las dos familias, aunque todavía no había boda, pero se consideraba ya ajustado el matrimonio, y por eso en ese día esa novia ya recibía ese título de esposa, aunque no habitase todavía en la casa de su marido. Es un proceso de entrega, de fidelidad, de cariño. Pues no sabíamos cuánto tiempo había pasado de ese desposorio, de ese momento de alegría de las dos familias, de ese momento de alegría de San José. San José no puede de la felicidad y probablemente comenzaría a pensar en crecer el negocio del taller y ilusionarse con el futuro y entregarse más. Pero llegó el momento, no sabemos cómo, pero la Virgen, su novia, su esposa, ya habían pasado los desposorios, ella le da una noticia y no le da mucho detalle, porque el misterio es muy grande. No sabemos el lugar, seguramente ella habrá tomado la iniciativa, seguramente ella habría ido a buscarlo al taller, pedirle que si le regalara un momento, quería estar con él a solas, hablar con él, y ahí en un momento menos pensado, ella le comparte esa noticia: está encinta. Y para ella también era doloroso, no puede revelar tantos detalles de ese hecho sobrenatural, del anuncio del ángel Gabriel. Entonces ella se va y él se queda ahí solo, con ese dolor, con esas preguntas. ¿Cómo es posible que esa alegría de hace unos días anteriores ahora son tristeza? Y entonces, ¿qué hace José? José, un hombre justo, un hombre dócil, obediente a los planes de Dios. Esto es muy importante, el Papa lo señala. Pues vuelve de esa noche del taller a su casa, y estando en sueños, ya habiendo tomado la decisión de repudiarle en privado, de desechar esos desposorios, de romperlos, pero sin llamar la atención. Probablemente ya habrá pensado en cambiarse de un pueblo a otro para que ella quedara su nombre intacto, un hombre justo. Y en ese momento, cuando ya el Señor había comprobado ese gran corazón que tenía José, dice el Evangelio: José, su marido, siendo justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto.
José estaba angustiado y entonces en esa noche le aparece un ángel. El ángel le ayuda a resolver el grave dilema, dice el Papa. No temas aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Él salvará a pueblo sus pecados. ¿Y qué hace José cuando despierta? Probablemente en esa madrugada, no podemos esperar que se haya quedado hasta tarde después de semejante sueño. Seguramente al alba él se despierta y él no se toma un tiempo para tomar las cosas con más serenidad, o no dice, bueno, voy a irme a un pueblo a solas, un poco de viaje, a tomar aires, y ya buscaré después a la Virgen y a mi novia, a mi esposa. No, dice el Papa, su respuesta fue inmediata. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Dice el Papa, con la obediencia superó su drama y salvó a María. Tú y yo estamos hablando con el Señor, estamos fijándonos en la vida de José, estamos haciendo nuestro rato de oración en esta tarde, o todos los jueves, y el Señor mismo nos desvela esa gran virtud que permite que San José sea el hombre escogido para esa gran misión. Y es que, dice el Papa, Él es el Padre de la obediencia. Jesús es obediente. Y Señor, pues, la verdad nos llama la atención porque entre las múltiples virtudes que puede haber encarnado San José, no sé, la audacia, la fortaleza, la magnanimidad, no sé, tantas virtudes que él hubiera podido haber encarnado y que seguramente también las tenía, pero la primera que aparece es la obediencia. También nos llama la atención, Señor, porque no es una virtud que tenga especial buena fama en estos días, o no sé, no tenga un buen nombre, ¿no? Quizás la gente en las empresas, en nuestro trabajo, pues, no sé, aparecen otras, la laboriosidad, el emprendimiento, la capacidad de trabajar en equipo, la resiliencia, bueno, tantas virtudes que hoy en día, otras que quizás pues están como más de moda. Me acuerdo incluso de una situación que me tocó presenciar, bueno, me lo contó uno de los interesados en el colegio. Estaban dos matrimonios ahí coordinando las cosas para la primera comunión de sus hijos, y seguramente las esposas se conocían entre ellas y se habían presentado y se habían hablado mucho de la familia uno del otro, y entonces hasta que se llegó la coincidencia de que ese día los dos matrimonios fueron al colegio. Y entonces a la salida del oratorio, ahí en el anteoratorio, un poco en la plaza del colegio, se encuentran y entonces ellas presentan a sus maridos. Entonces una de ellas dice, tú debes ser Francisco, Carla me ha hablado tanto de ti, además me dice que de empresario muy bueno, eres muy buen cocinero. Entonces él se siente muy halagado de que su esposa hable de él y se presenta, ¿no? y queda muy contento. Y entonces la otra también, viendo que se había lanzado, dice, entonces tú debes ser Carlos, pues no te imaginas cuántas cosas buenas habla Laura de ti, le dice. Me dice que eres sin duda un gran padre, y también me dice ella, que eres el más obediente de la casa. Y entonces en ese momento se nota que Carlos se puso rojo y como en plan, ¿qué le has contado de mi mujer a estas personas? ¿No? Como un niño, ¿no? ¿Por qué dices que soy obediente? Me tomarán por tonto. Eso él fue el que me contó la anécdota. Mi padre, mi mujer es muy sincera, es muy buena, nos la llevamos muy bien. Pero si te das cuenta, obediencia pues
no es precisamente la gran virtud, entre comillas. Y Dios quiere que tú y yo seamos también muy dóciles a la gracia de Dios. También quiere que tú y yo seamos, sí, que nos dejemos llevar a través de los acontecimientos de nuestra vida, de lo que nos va pasando, de las circunstancias actuales que tienes, las que en trabajo, en familia, los cambios, la cuarentena, lo que este mes que puede ser distinto al mes siguiente. Pues el Señor nos pide de cierta forma un abandono a la voluntad, a su voluntad. Y esto demanda de ti y en mí esa virtud de la obediencia. Ser obedientes. Señor, y te pedimos que nos ayudes a profundizar un poco más en qué es esta virtud. Nos podemos poner en el plan de José. En el segundo sueño, el ángel le ordenó que dejase Belén y que fuese a Egipto porque el niño lo estaban buscando para matarlo. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga. Y José de nuevo no duda en secundar esas instrucciones de Dios, en obedecer, sin cuestionarse. Él se levanta inmediatamente y se va a Egipto. ¿Cuánto tiempo estuvieron allá? No lo sabemos. Sí podemos imaginar las dificultades que pudo afrontar. Pues un matrimonio en tierra extranjera, solos, con niño en brazos, sin dinero, durante un tiempo porque quieren matarlo, pues definitivamente pues era una situación especial. Pero entonces tú y yo nos preguntamos por qué José obedece, por qué no se revela ante algo tan absurdo. Dios huyendo, Dios en Egipto, Dios hecho niño. Y en el fondo descubrimos el motivo por el cual José actúa así: el amor. Es el amor lo que hace que su libertad se llene de contenido y se juega la carta de su vida por la carta del amor. Se juega la carta de la libertad por la obediencia a los planes de Dios. Qué importante es que nuestro obrar en el fondo sea movido por un motivo, que lo descubramos. Y descubriéndolo, pues empeñar toda nuestra voluntad, toda nuestra vida en llevarlo a cabo. Y ahí es donde realmente somos libres. Y todo esto en un ambiente de libertad. Y eso, pues, es obedecer. Es obedecer. Decía don Fernando, el padre, el prelado del Opus Dei, hace un tiempo, en el 2018, nos escribía una carta precisamente hablándonos de qué es la libertad, qué es la obediencia, por qué hacemos las cosas. Y él decía: toda criatura, somos llamados a la libertad. La creación misma es una manifestación de la libertad divina. Y nos va enumerando como en el Génesis, pues el relato de la creación nos dice que todo fue creado por su bondad y todo tiene una belleza de Dios. Y el hombre tiene esa misión de gobernar, de cuidar la creación, de cuidar a su esposa, de cuidar del paraíso. Y el Señor tiene esa alegría de entrar en contacto, de comunicarse con las criaturas, comunicarse con los hombres al final de la tarde. Y nos llama a la existencia con esa capacidad también de elegir. Y precisamente Él nos pide que elijamos el plan de Él, el plan suyo. Y por eso nos dejó abierta la puerta de comer del fruto del árbol. Por eso el primer pecado del hombre es la desobediencia. El primer modo de alejarnos, de dar la espalda a Dios, es desobedecer. Desobediencia. Y José elige amar. Es una decisión de confiar en los planes de Dios. Es verdad que no es fácil de entender ahora, pero sí hay unos frutos de esa obediencia y que tú y yo
por eso descubrimos en la figura de San José ese gran patrono y Señor de la Iglesia universal. Y también nos damos cuenta que duro es la historia de un hombre, de una familia, cuando persiste en rebelarse y endurecerse ante las contrariedades y ante las dificultades y comenzar a desconfiar de Dios, donde ya nos llegan frutos de paz, de alegría, de saber que está en un plan de Dios, sino por el contrario, de desconfianza mutua, de división, de tristeza. El gran ejemplo que tenemos es el de Adán y Eva. Es que el mismo Padre nos lo contaba. Ellos, con esa elección de comer del fruto del árbol, haciéndole caso a la serpiente y hablando con la tentación y desobedeciendo a Dios, llega en ellos el pecado original. Y el pecado original tiene esos frutos que efectivamente son la muerte, la enfermedad, la tristeza, la pérdida de la gracia santificante. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Obedecer en el fondo es confiar en el gran amor, que es el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Por eso toda la revelación del Antiguo Testamento, todos los mandamientos, nos hablan de esa alianza, de esa fidelidad continua de Dios hacia la criatura, hacia el pueblo elegido, y una alianza que se llega a su plenitud con la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y es el amor lo que mueve al Señor a dejarse llevar al Calvario y dejarse clavar en esa cruz. Por eso los mandamientos de la Iglesia nos hablan de cómo ser buenos hijos, cómo confiar en Dios, cómo ser mejores hombres, mejores mujeres, cómo tener una familia más armónica, cuidar los mandamientos, como esa instrucción paternal, como saber que detrás de ahí hay un amor. Fíjate cómo lo que tú y yo podemos hacer es recordar quién es Dios. Porque claro, uno le puede obedecer a un tirano y ahí es cuando uno sufre, cuando uno le obedece a un jefe que no está buscando el bien, pues se sufre. Cuando estás obedeciendo a alguien cerca de tu vida que no está con Dios, se sufre, porque no se ve el bien. Pero en cambio, cuando le obedecemos a Dios, somos felices. ¿Por qué? Me acordaba de un salmo muy bonito, el Salmo 103. Mi Dios es un Dios tierno y bondadoso, no se enoja fácilmente, es muy grande su amor, no nos reprende todo el tiempo ni nos guarda rencor siempre. Habla de esas características de Dios como un Dios Padre, Dios tierno, Dios bondadoso, que está atento de nosotros. Dice, su amor por quienes lo honran es tan grande e inmenso como grande es el universo. Fíjate, pone el ejemplo del amor de Dios por una criatura, por un niño recién nacido. Ayer atendía a una mamá que precisamente ayer nació su hija, su cuarta hija. Sus primeros 3 hijos son hombres y ayer nació Silvia Elena. Pues aunque ella sea de grande para alzarla casi que con una mano, pues ahí Dios tiene el amor más grande como todo el universo. Eso, en la obediencia descubrimos la grandeza de sabernos pequeños, sabernos hijos necesitados de un Dios Padre, que nos conviene que el trato con Dios, el tuyo y el mío, sea así, confiado, filial. Por eso, qué bueno que tú y yo aprovechemos muchas veces esa oportunidad de sabernos pequeños para que sepamos pedir consejo. Muchas veces los planes de Dios son evidentes y son fuertes, pero muchas veces, como a San José, nos pasará que no sabemos qué hay que hacer. Y qué bueno que tú y yo pidamos consejo. Es un modo concreto de sabernos pequeños,
de no creer que nos las sabemos todas, de que tenemos todos los consejos, de que he leído muchos libros, de que tengo doctorado. Pedir consejo. Pedir consejo es un modo concreto de sabernos obedientes, sabernos hijos de Dios. Pedir consejo a un amigo que sabes que está cerca de Dios, que su vida refleja la luz de Dios, a eso hay que pedirle consejos. ¡Qué bueno! El Señor también, además de los ángeles, se sirve de uno que a veces hacen las veces de ángeles, que son buenos amigos. Señor, ayúdanos a abrir nuestra alma en las situaciones concretas, como pudo tener San José, que no eran fáciles de comprender, a buscar ese consejo y ir formando nuestra conciencia e ir dejándonos llevar por la conciencia de un Dios Padre. Fíjate cómo dice el libro del Coelet: más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo, pues si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del que está solo, hay del que se sabe, el que cree que se las sabe todas. No tiene quien lo levante. Si lo atacan a uno, los dos irán al frente. Dice el libro de los Proverbios: el hermano ayudado por el hermano es como una ciudad amurallada. Pues ojalá que tengamos ese grupo de amigos, que hablemos. También te sugiero que cuides mucho tu dirección espiritual, porque es saberse niño, saberse que Dios también tiene instrumentos y que nos pueden aconsejar. Me acuerdo ese consejo que San José María le daba a sus universitarios en Madrid, quienes comenzaban a tener vida interior. Les decía: conviene que conozcas esta doctrina segura. Un poco hablando del que comienza a hablar de oración, comienza a ir a misa, comienza a tener sacramentos. Dice: el espíritu propio es mal consejero, mal piloto para dirigir el alma en las borrascas y tempestades, entre los escollos de la vida interior. Y aquí es donde nos da ese consejo que podemos hacer actual para ti y para mí. Por eso es voluntad de Dios que la dirección espiritual es de aquel quien en la nave lleva el timón, el timonel, un maestro, para que con su luz y su conocimiento nos conduzca al puerto seguro. Eso es, en el fondo, la dirección espiritual. Claro que puedes aprovecharla, puedes abrir, puedes preguntar. Nadie te va a tomar por un niño, como diciendo: ¿qué me estás preguntando? ¿No? Porque sabemos, Señor, que en el fondo tú te aprovechas de los buenos amigos, de los comentarios, de la gente. Decía San Juan de la Cruz: el alma sola, sin maestro, que tiene virtud, es como un carbón encendido que está solo. Antes será enfriando que encendiendo. En cambio, si vamos estando ahí como una hoguera, a la luz de la gracia de Dios, a la luz de la fuerza de Dios, con ese corazón entregado, corazón que quiere hacer la voluntad de Dios, pues ahí nos va a ir bien, ahí vamos a comprender los planes de Dios. Terminamos este rato de oración y le pedimos a San José, sin duda, le dejamos a este patrono nuestro esos deseos de descubrir la voluntad de Dios en los momentos difíciles y que Él nos ayude a tener esa alma joven, esa alma que se deja llevar, porque con la virtud de la obediencia se sabe digno de unos grandes planes de Dios. Y también le decimos a nuestra Madre Santa María, a ella que está siempre atenta a llevarnos a su Hijo, a que nuestros proyectos sean realmente de Dios, a ella que desde el primer momento, en el anuncio del ángel, le dijo fiat, obedeció a ese plan de Dios, a esas palabras, a ese proyecto. Le decimos a ella que nosotros también nos sepamos cuidados por un Dios Padre, que estemos en los planes de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede